Bien, vamos a continuar con la clase y lo que vamos a ver el día de hoy es el tema del muestreo utilizando impulsos, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos un sistema en lazo cerrado, tenemos aquí un proceso, un sistema, ¿sí? Y este sistema es un sistema lineal e invariante en el tiempo, cualquier proceso, con entrada U y salida Y, y queremos controlar ese proceso a través de un microcontrolador. Entonces tenemos que implementar un controlador, ¿sí? Pero si queremos implementar ese controlador en un microcontrolador, ¿sí? Es decir, aquí tenemos un microcontrolador, ¿sí? Claramente tenemos que pasar del mundo continuo al mundo digital, ¿sí? ¿Y cómo hacemos esa conversión de información continua en información discreta y esa información discreta en información continua? Bueno, pues eso lo hacemos a través de un proceso de muestreo y retención, ¿sí? Si queremos insertar la información de nuestro sistema, ¿sí? La señal que medimos a nuestro sistema, ¿sí? Pues claramente necesitamos primero hacer un proceso de muestreo, ¿sí? De manera que la señal continua se convierta en señal discreta y esta señal discreta ya puede entrar a nuestro microcontrolador, ¿sí? Y entonces aquí ya podemos hacer nuestra comparación en tiempo discreto y esa información entra en tiempo discreto a nuestro controlador y nuestro controlador nos da la entrada que tenemos que inyectar en nuestro sistema, en nuestro proceso para controlarlo. Sin embargo, este controlador, dado que está implementado en un microcontrolador, en un sistema digital, pues este controlador nos da información digital, la cual tenemos que convertir en información en tiempo continuo. Y esa información en tiempo continuo la obtenemos a través de un retenedor. Entonces aquí tenemos información en tiempo continuo, la muestramos para obtener información en tiempo discreto, llamémosle YRKT, mientras que aquí este controlador nos da información en tiempo discreto, UDKT, y lo que hace este retenedor es obtenernos una señal en tiempo continuo, UDT. ¿Sí? ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque en la actualidad la gran mayoría, la gran cantidad de algoritmos de control se implementan en sistemas digitales, ya sea en un microcontrolador, en un FPGA, pues si queremos implementar un controlador en un sistema digital, pues necesitamos transformar la información en tiempo continuo del proceso a tiempo discreto, y la información en tiempo discreto que nos da el controlador, que nos da el microcontrolador, pues tenemos que convertirla a tiempo continuo, ¿no? Entonces ese proceso se conoce como el proceso de muestreo y retención. El muestreador es el dispositivo o es el sistema que nos permite convertir señales en tiempo continuo en señales en tiempo discreto. Mientras que el retenedor es un sistema que nos permite convertir señales en tiempo discreto a señales en tiempo continuo. Y como se podrán imaginar, como ya lo están imaginando, ya lo están pensando, claramente el muestreo lo lleva a cabo el convertidor analógico digital, mientras que la retención la lleva a cabo el convertidor digital a analógico, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy es precisamente cómo se define el muestreo y la retención que estamos acostumbrados a hacer a través de convertidores analógico-digital y convertidores digitales analógicos, ¿no? ¿Sí? Lo que vamos a ver es, vamos a definir esos procesos y vamos a ver qué modelos tienen estos sistemas, ¿no? Qué modelo tiene el muestreador y qué modelo tiene el retenedor, ¿sale? Es lo que vamos a ver en esta clase.
Muy bien. Entonces lo que vamos a ver hoy es cuál es el proceso o cómo es el proceso de muestreo y de retención. Pues primeramente vamos a definir un muestrador como un sistema que convierte una señal en tiempo continuo en un tren de impulsos, ¿sí? Un tren de impulsos de amplitud determinada, ¿sí? Y esos impulsos van a ocurrir en instantes de tiempo discretos, ¿sí? En t igual a 0, t, 2t, 3t, 4t, 5t y así hasta todos los instantes de tiempo que sean necesarios, donde t pues, va a ser el periodo de muestreo que vamos a usar para muestrear esa señal. Ya sabemos que ese periodo de muestreo tiene que cumplir ciertas características que más adelante vamos a recordar de acuerdo al teorema de muestreo o teorema de Shannon, ¿sí? Bien, por el contrario, un retenedor es un sistema que nos permite convertir un conjunto de datos muestreados, un conjunto de datos en tiempo discreto, en una señal en tiempo continuo. Si tenemos datos muestreados, datos como un tren de impulso en tiempo discreto, lo que vamos a hacer con el proceso de retención es es convertir esos datos en tiempo discreto en una señal en tiempo continuo. ¿Sale? De esta manera, pues la retención es el proceso de generar una señal en tiempo continuo, h de t, a partir de una secuencia de datos en tiempo discreto, x de kt. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si yo tengo un conjunto de datos que están si yo tengo un conjunto de datos discretizados y se presenta como una señal en tiempo discreto, ¿sí? Por ejemplo, si yo grafico x de kt contra el tiempo, ¿sí? Pues yo lo que voy a ver, x de t la voy a ver como una señal que sucede en instantes de tiempo
instantes de tiempo discretos. ¿Sí? Estos puntos me representan x de kt, que suceden en instantes de tiempo 0, t, 2t, 3t, 4t, 5t y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago una retención, yo lo que hago es tratar, a partir de estos puntos en tiempo discreto, encontrar una señal h de t en tiempo continuo que me permita, digamos, aproximar lo mejor posible a esta señal en tiempo discreto, que me permita describir cómo es esta señal en tiempo discreto, que originalmente es en tiempo discreto o está en tiempo discreto, aproximarla lo mejor posible en tiempo continuo. ¿Sí? Entonces aquí el punto es que tenemos que interpolar, para encontrar h de t tenemos que interpolar cada uno de estos puntos, ¿no? ¿Sí? Tenemos aquí esos puntos x de t. Con la retención, pues la idea es interpolar estos puntos. Ahora, ¿cómo interpolamos estos puntos? ¿No? Digamos, la pregunta es, ¿de qué manera interpolamos esos puntos? ¿Sí? Porque esta señal podría ser algo así. ¿Sí? Pero ¿quién no nos dice que esta señal más bien hace algo así? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sabemos cuál de esas señales es la señal verdadera x de t en tiempo continuo? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo sabemos cuál de esas dos curvas es la mejor aproximación de esos puntos discretos x de kt? ¿Sí? Entonces, claramente, tenemos que encontrar una interpolación entre cada uno de estos puntos. ¿Sí? Tenemos que encontrar una interpolación entre cada uno de esos puntos, pues que nos permita describir mejor cómo cómo se conectan cada uno de esos puntos en tiempo discreto. ¿Sí? Entonces, esta señal h de t, que es una señal en tiempo continuo, mientras que x de kt es una señal en tiempo discreto, h de t sí es una señal en tiempo continuo. Bueno, pues se puede aproximar a través de un polinomio de un parámetro auxiliar tau del tiempo. ¿Sí? Y ese polinomio lo que intenta, pues va a ser, lo que va a intentar, pues va a ser tratar de describir cómo se unen cada uno de estos puntos, ¿no? Luego entonces, si yo quiero unir este punto x de k con este punto x de k más 1, ¿sí? Este punto x de k con este punto x de k más 1, es decir, el punto x de 0 con el punto x de 1 y el punto x de 1 con el punto x de 2 y el punto x de 2 con el punto x de 3 y así sucesivamente, pues yo tengo que proponer un polinomio que me permita describir cómo es la unión, cómo es la curva que une estos dos puntos. Puede ser una línea recta, puede ser una parábola, puede ser una cúbica, etcétera, ¿no? Y eso pues va a depender del grado del polinomio que está interpolando a cada uno de esos puntos. ¿Sí? Entonces, ese polinomio que me va a permitir aproximar o interpolar cada uno de los puntos en tiempo discreto, pues lo vamos a escribir como la función o como un polinomio del parámetro auxiliar tau, y lo que vamos a tener entonces es una función h de kt más tau, ¿sí? Y ese polinomio pues va a ser un polinomio en tau de orden n y va a estar dado por an por tau al n más an-1 por tau n-1 más an-2 por tau n-2 y así hasta a2 por tau cuadrada y a1 por tau. Claramente, si decimos que estos puntos se describen, o la unión entre estos puntos se interpolan por medio de una línea recta, pues claramente este polinomio tiene que ser un polinomio de primer grado, es decir, n tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Entonces los puntos van a estar unidos por líneas rectas, ¿no? Si por el contrario lo que decimos que estos puntos son unidos por curvas de tipo parábola, entonces n tiene que ser igual a 2, indicando que las uniones entre los puntos van a ser más bien curvas cuadráticas de la forma de una parábola, ¿no? Entonces n tiene que ser igual a 2 y lo que vamos a tener va a ser un polinomio
de grado 2 que describe una parábola, pero también puede ser una cúbica, y entonces n tiene que ser igual a 3 y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, dependiendo la forma de este polinomio, pues va a ser la forma en la cual se van a unir cada uno de estos puntos. ¿Sí? Ahora, claramente, h de t tiene que ser igual a cada uno de los, tiene que ser igual a cada uno de los puntos x de kt. Es decir, si yo voy a unir x de 0 con x de t, claramente el polinomio h de kt más tau, el polinomio h de t, pues tiene que ser igual a x de 0. ¿Sí? ¿Sí? Porque aquí va a empezar el polinomio h de t y va a terminar justo un poquito antes de x de 1, ¿sí? o x de t. ¿Sí? Y si yo voy a unir el punto x de t con x de 2t, pues claramente la función h tiene que coincidir con el punto x de t. ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿no? Si yo voy a unir x de 2t con x de 3t, entonces h de t tiene que coincidir con x de 2t. Y así sucesivamente, pues, ¿no? Para que yo asegure que efectivamente la curva h de t pasa exactamente por todos los puntos x de kt, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, a este polinomio le hace falta agregarle el punto x de kt, ¿no? Y claramente esto es válido, este polinomio va a ser válido para tau menor a, kt menor a tau menor a k más 1t. ¿Sí? Es decir, este va a ser el polinomio que me va a permitir conectar la función x desde el punto kt hasta el punto k más 1t. ¿Sí? Desde el punto 0 hasta el punto 1, desde el punto 1 hasta el punto 2, desde el punto 2 hasta el punto 3, desde el punto 3 hasta el punto 4 y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? Pero, como les acabo de comentar, claramente para asegurar que h de t pasa por los puntos x de kt, pues claramente hay que agregar el punto de orden 0 x de kt, ¿no? Entonces ya tenemos ahora sí un polinomio de orden de grado n con un término de grado 0, es decir, realmente el polinomio tiene que tener la forma más a0, ¿sí? Y entonces este polinomio me tiene que permitir, este polinomio de grado n me tiene que permitir interpolar el punto 0 con el punto 1, el punto 1 con el punto 2, el punto 2 con el punto 3, el punto 3 con el punto 4, el punto 4 con el punto 5, el punto 5 con el punto 6 y así sucesivamente. Otra vez, si n es igual a 1, pues entonces van a ser rectas, ¿no? Si n es igual a 2, van a ser parábolas. Pero si n es igual a 0, yo lo que voy a hacer es interpolar estos dos puntos por medio de una constante. Lo que significa es que cuando n es igual a 0, lo que tengo más bien son constantes, ¿no? ¿Sí? No sé, una constante aquí, otra constante acá, otra constante acá, otra constante acá, otra constante por 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 acá y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? Ahora, si yo quiero pasar exactamente por los puntos x de kt, claramente esta constante a0 tiene que ser igual a x de kt, ¿sí? Porque yo aseguro que si a0 es igual a x de kt, pues esa constante va a ser precisamente el punto x de kt, ¿sí? X de 0, x de 1, x de 2, x de 3, x de 4, x de 5, x de 6, x de 7, x de 8 y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo lo que tendría sería una señal retenida con el valor de la señal en el instante de tiempo anterior, ¿no? Tendría yo algo así, ¿no? ¿Sí? Es lo que yo vería, pues, ¿no? Mi señal retenida se vería así, ¿no? Cuando n es igual a 0, por lo tanto todos estos términos desaparecerían y solamente me quedaría a0. Pero si a0 es igual a x de kt, ¿sí?
si yo interpolo el punto 0 con el punto 1 con el valor x de 0, pues yo lo que vería es esta constante 0, x de 0 desde 0 hasta t. Y luego, si yo interpolo x de 1 con x de 2 con el valor de x de 1, pues yo lo que vería es el valor de x de 1 desde t igual, desde t hasta 2t. Y luego si yo interpolo h de t o los puntos x de 2 hasta x de 3 con el valor x de 2, pues yo lo que vería es la señal x de 2 desde 2t hasta 3t y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, para asegurar que x de kt pasa por, perdón, que la señal h de kt más tau pasa exactamente por x de t, claramente si A0 es igual a x de kt, entonces h de kt más tau está dada por, claramente si A0 es igual a h de kt, y así aseguramos que h de t pasa por x de kt, entonces h de kt más tau pues es igual a an por tau a la n más a n-1 por tau n-1, y así hasta a1 tau más x de kt, ¿sí? Y entonces, si hacemos que el término de grado 0 sea igual a la constante x de kt, pues aseguramos que esta función interpolada, cada una de estas funciones interpoladas, es decir, h de t va a pasar exactamente por los puntos x de kt, ¿sí? ¿Sale? ¿Sí? Si lo vemos, por ejemplo, como una función de grado 1, ¿sí? Si n es igual a 1, todos esos términos no estarían presentes, pero x de kt sería la ordenada al origen, ¿sí? Y la ordenada al origen claramente va a ser este punto, este punto, este punto, este punto, este punto. Entonces aseguramos que h de t pasa por x de kt. Si n es igual a 0, entonces el valor interpolado entre kt y k más 1t pues va a ser x de kt. Entonces lo que tendríamos serían estas rectas completamente horizontales, ¿no? Pero como empieza en x de kt, pues aseguramos que pasa por este punto x de kt, ¿no? Es decir, esta constante, esta constante, esta constante. Si serían rectas constantes, pues, ¿no? Serían polinomios de grado 0, pues, ¿no? Sí, entonces la manera de asegurar que pasamos por los puntos x de kt es que al término de interpolación, a la función de interpolación h de kt más tau, pues le agreguemos el término de grado 0 x de kt, es decir, que a0, perdón, sea x de kt, ¿sí? Bien, a este interpolador, ¿sí? Este interpolador o este retenedor se le conoce como un retenedor de orden n. Es de orden n porque el polinomio en tau es de grado n, ¿sí? Entonces, un interpolador, un retenedor de esta forma se le conoce como un retenedor de orden n, ¿no? ¿Sale? Muy bien. Ahora, el retenedor más simple, claramente el retenedor más simple y es el que más se usa en la práctica, por ejemplo, un convertidor digital a analógico, pues es el retenedor de orden 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace un convertidor digital analógico? Tú le pones el dato
que quieres que convierta de digital a analógico, y ese dato se mantiene constante desde el tiempo kt hasta el tiempo k más 1t. ¿Sí? Y en el tiempo k más 1t vuelve a tomar otro dato, lo convierte a analógico y se lo mantiene hasta el siguiente instante de tiempo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, un convertidor analógico, un convertidor digital a analógico, el retenedor que usa, ¿sí? La función de interpolación que considera es una función que considera un polinomio de grado 0 con A0 igual a x de kt. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando n es igual a 0? Pues todos los términos de grado n, n-1, n-2, n-3, así hasta 1, pues van a desaparecer y solamente nos vamos a quedar con el grado el grado de orden 0. ¿Sí? Nos quedamos con la constante x de kt igual a h de kt más tau, y por lo tanto el polinomio de interpolación es precisamente una constante, simplemente un polinomio de grado 0, básicamente es una constante para todo kt menor o igual a tau menor a k más 1t, lo que significa entonces es que dos puntos, por ejemplo este y este, que están que sucede en el instante de tiempo kt y en el instante de tiempo k más 1t, pues los vamos a interpolar simplemente por la constante kt. ¿Sí? La función h de kt más tau va a valer x de kt va a valer este valor desde kt, ¿sí? Para todo tau entre kt y k más 1t. ¿Sí? ¿Sí? Toma el valor de kt y lo mantiene constante justo antes de k más 1t. ¿Sí? Pero esto sucede para k igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente. Lo que significa es que en el siguiente punto, si por ejemplo tenemos otro punto por acá, ¿sí? Entonces esos puntos se van a interpolar con el nuevo valor kt, que sería este de acá. ¿Sí? ¿Sí? Veríamos este valor constante desde k más 1t hasta k más 2t. ¿Sí? Sería k más 2t. Si tenemos ahora otro punto por acá,
pues lo que veríamos desde K más 2t hasta K más 3t, pues sería el valor constante x de K más 2t, ¿no? Lo veríamos constante desde aquí hasta acá. Y así sucesivamente, ¿no? Es un retenedor de orden cero. Simplemente el valor que se utiliza para interpolar, o el polinomio que se utiliza para interpolar cada uno de los puntos, kt a k más 1t, pues son simplemente polinomios de orden cero, o polinomios de grado cero, ¿sí? Y lo que veríamos básicamente pues, es la constante kt, x de kt. ¿Sí? ¿Sale? Si por ejemplo yo tengo entonces una señal x de t que tiene la forma, por ejemplo, la forma así. Cuando yo aplico un muestreo, ¿sí? Cuando yo aplico un muestreo, pues yo lo que hago es muestrear esta señal en instantes de tiempo discretos, ¿sí? Lo que genero básicamente es una señal x de kt. ¿Sí? Yo muestreo la señal x de t para generar puntos discretos, ¿sí? X de kt. Y cuando yo aplico un proceso de retención, o cuando yo aplico un retenedor de orden cero, pues básicamente lo que hago es aplicar polinomios de grado cero para interpolar cada uno de estos puntos, ¿sí? Y yo lo que obtengo es una señal en tiempo continuo, h de t, ¿sí? Claramente x de t es diferente a h de t, porque cuando yo muestreo x de t y genero una secuencia en tiempo discreto x de kt, pues yo ya perdí un número muy grande de información. En la realidad yo pierdo un número demasiado grande de información. Como esa información yo ya no la puedo recuperar, entonces yo tengo que aplicar un proceso de retención para tratar de aproximar otra vez x de t. ¿Sí? Y ese proceso de retención, si yo lo aplico utilizando un retenedor de orden cero, es decir, simplemente h de kt más tau es igual a x de kt para todo kt menor o igual a tau menor o igual a kt, perdón, para todo kt menor o igual a tau menor a k más 1t y todo k desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, así hasta donde sea necesario. ¿Sí? Pues yo genero ahora una señal h de t que es una aproximación de x de t. ¿Sí? ¿Qué tan buena es esta aproximación? Bueno, pues va a depender mucho del muestreo que hagamos, ¿no? Claramente en el límite tenemos 1t, 2t, 3t, 4t, 5t, 6t, 7t y así sucesivamente. Claramente en el límite, cuando t tiende a 0, h de t tiene que ser igual a x de t. ¿Estamos de acuerdo? Pero sabemos que en la realidad eso es imposible, ¿no? Llegar a t igual a 0, eso es imposible, ¿no? Hacemos t tan pequeño como el microcontrolador nos lo permita, ¿no? Como el reloj del microcontrolador nos lo permita, ¿no? Entonces es por eso que, dependiendo de la aplicación, es el tipo de microcontrolador que tenemos que utilizar, ¿no? Porque si utilizamos señales que son muy rápidas, que cambian muy rápido, pues requerimos muestrarlas en periodos de tiempo muy pequeños, ¿no? Para poder ver las variaciones de esa señal, ¿no?
Y es lo que nos dice el teorema de muestreo, precisamente, ¿no? Sí, tenemos que muestrear la señal al doble de la frecuencia máxima que forma parte, pues, de nuestra señal que queremos muestrear, ¿no? ¿Sí? Entonces, una señal eléctrica, por ejemplo, que es muy rápida, pues tenemos que muestrearla en periodos de muestreo muy pequeños, ¿no? Para poder ver los cambios de señal eléctrica. Pero si estamos interesados en señales biológicas, por ejemplo, crecimiento de biomasa o cambio en el consumo de algún sustrato, de algún proceso biológico, pues esas señales son muy lentas, ¿no? O sea, cambian en horas, en días a veces, ¿no? Entonces aquí claramente el periodo de muestreo pues, puede ser mucho más grande, ¿no? ¿Y eso en qué repercute? Pues estos puntos discretos pues, son los que vamos a meter en la memoria, ¿no? Entonces, dependiendo qué tan rápido o qué tan lento muestremos, pues son los datos que podemos guardar en la memoria, ¿no?